Las guerras de los dioses y hombres 7 Preludio de guerras en las pirámides parte 2. Set tuvo éxito en sus ambiciones durante un tiempo, tras superar a Osiris. Pero en el año 363 después de la desaparición de Osiris, el joven Horus se convirtió en el vengador de su padre y lanzó una ofensiva contra Set, la primera guerra de la pirámide. Como hemos visto, también fue la primera guerra en la cual los dioses involucraron a los hombres en sus pugnas. Apoyado por otros dioses reinantes en África, el vengador Horus comenzó las hostilidades en el Alto Egipto. Ayudándose del disco alado que Tot había diseñado para él, Horus siguió avanzando hacia el norte, hacia las pirámides. La principal batalla tuvo lugar en la región del agua, en la cadena de lagos que separaba a Egipto de la península del Sinaí, en donde resultaron muertos numerosos seguidores de Set. Tras fracasar los esfuerzos que otros dioses hicieron por restablecer la paz, Set y Horus se enfrentaron en un combate personal en el Sinaí. En el transcurso de la batalla, Set se ocultó en unos túneles secretos, en alguna parte de la península. Pero, en otra batalla, perdió los testículos. De manera que el Consejo de los Dioses le dio la totalidad de Egipto como patrimonio a Horus. ¿Y qué fue de Set, uno de los 8 dioses descendientes de Ptah? Fue desterrado de Egipto y estableció su morada en tierras asiáticas, al este, en un lugar que le permitía hablar claro desde el cielo. Sería él el dios al que llaman Ensag en el relato sumerio de Enkidu y Arsag, aquel al cual los amantes asignaron Tildum, la península del Sinaí. Si así fuera, sería él el dios egipcio, Kamita, que extendió sus dominios a la tierra de Sem que, más tarde, se conocería como Canaán. Los relatos bíblicos se podrían comprender, así pues, a partir del resultado de la primera guerra de la pirámide. Y también en esto habría que encontrar las causas de la segunda guerra de la pirámide. Después del diluvio, además del espaciopuerto y de las instalaciones de orientación y guía, también se hizo necesario reubicar un nuevo centro de control de misiones, similar al que había existido en Nippur. Hemos demostrado, en Escalera al Cielo, que la necesidad de equidistancia desde este centro al resto de instalaciones espaciales obligó a ubicarlo sobre el monte Moría, el monte de la dirección, el centro de la futura ciudad de Jerusalén. Este lugar, tanto en los textos mesopotámicos como en los bíblicos, se encontraba ubicado en las tierras de Sem, un dominio de los enlilitas. Sin embargo, terminó siendo ocupado ilegalmente por el linaje de Enki, los dioses camitas, y por los descendientes del camita Canaán. El Antiguo Testamento se refiere al país del cual Jerusalén se convertiría con el tiempo en su capital como Canaán, que fue el nombre del cuarto hijo, el hijo más joven, de Cam. También escogió a Canaán para descargar sus iras, relegando a sus descendientes a ser siervos de los descendientes de Sem. La improbable excusa para este trato fue que Cam, no su hijo Canaán, había visto accidentalmente los genitales de su padre Noé. De ahí que el Señor hubiera maldecido a Canaán. Maldito sea Canaán. Sirviente de sirviente será entre sus hermanos, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem. Que Canaán sea sirviente entre ellos. El relato del Génesis deja muchos aspectos sin explicar. ¿Por qué se maldijo a Canaán, si fue su padre el accidental transgresor? ¿Por qué se le castigó a ser esclavo de Sem y del dios de Sem? ¿Y cómo se involucraron los dioses en el crimen y en su castigo? Si se lee la información suplementaria que aparece en el exbíblico libro de los Jubileos, queda claro que la verdadera ofensa fue la ocupación ilegal del territorio de Sem. Tras la dispersión de la humanidad y la asignación de territorios a los distintos clanes, el libro de los Jubileos dice: Cam y sus hijos fueron a la tierra que él iba a ocupar, la tierra que se procuró como parte en el país del sur. Pero entonces, en el viaje que les llevaba desde donde se había salvado Noé hasta su lugar asignado en África, Canaán vio la tierra del Líbano bajando hasta el río de Egipto, que era muy buena. Y así cambió de opinión. Él no fue hasta la tierra de su herencia al oeste del mar Rojo. En lugar de esto vivió en la tierra del Líbano, al este y al oeste del Jordán. Tanto su padre como sus hermanos intentaron disuadir a Canaán de aquel acto ilegal. Y Cam, su padre, y Cus y Misrayim, sus hermanos, le dijeron: Te has asentado en una tierra que no es tuya, y que no nos ha tocado en suertes. No lo hagas pues, si lo haces, tú y tus hijos caeréis en la tierra y seréis malditos por sedición. Pues por sedición te has asentado, y por sedición caerán tus hijos, y se te desarraigará para siempre. No habites en la morada de Sem, pues a Sem y a sus hijos les correspondió en suertes.
Le indicaron que, si ocupaba ilegalmente el territorio asignado a Sem, maldito eres y maldito serás más allá de los hijos de Noé, por la maldición que nos ata por juramento en la presencia del santo juez y en la presencia de Noé, nuestro padre. Pero Canaán no les escuchó, y vivió en la tierra del Líbano desde Hamat hasta las puertas de Egipto, él y sus hijos hasta el día de hoy. Por esta razón es que el país se llamó Canaán. Por detrás del relato bíblico y pseudoepigráfico de una usurpación territorial a cargo de un descendiente de Cam debe existir un relato de usurpación similar a cargo de un descendiente del dios de Egipto. No debemos olvidar que la división de tierras y territorios no se hizo entre pueblos, sino entre dioses. Los dioses, no los pueblos, eran los dueños. Un pueblo solo podía asentarse en un territorio asignado a su dios y solo podía ocupar el territorio de otro si su dios había extendido sus dominios hasta aquel territorio, por acuerdo o por la fuerza. La ocupación ilegal de una región entre el espaciopuerto del Sinaí y el lugar de aterrizaje de Baalbek por parte de un descendiente de Cam solo pudo suceder por haber sido usurpada por un descendiente de las deidades camitas, por un dios joven de Egipto. Y esta, como hemos visto, fue en realidad la consecuencia de la primera guerra de la pirámide.